Bienvenidos, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip. Oigan, y ya estamos en el fin de semana. Qué rico viernes. Uy, se antoja, miren, divertirse, pasársela muy a gusto, la reunión con los cuates, con los amigos, con la familia, mañana sabadito, y además es fin de semana de graduaciones, ¿eh? Todos los chamacos, por lo menos en México, la gran mayoría desde preparatoria hacia abajo, secundaria, primaria, jardín de niños, están ya prácticamente diciéndole adiós a este curso ya 2024-2025. El próximo mes de septiembre estaremos arrancando un nuevo ciclo escolar, pero este fin de semana, pura fiesta por todos lados, graduaciones, bailes, vestidos, trajes, de todo, y claro, comida deliciosa. Por eso este fin de semana a pasarla muy a gusto. Y en este canal de YouTube que se llama El Philip, no solamente les doy la bienvenida, recuerden que aquí les platico de las historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo. Y hoy les quiero contar la historia de un famoso cantante y actor mexicano, muy galán en sus años. Hoy es todo un hombre maduro, pero en sus buenos años, oigan, era un galanazo. Pues siendo galán, en Televisa le decían que no servía para protagónico, que no, que pues ahora sí que necesitaba que tuviera ojitos verdes, que fuera un poquito más delgado, que fuera blanquita. Ay, no, esos señores de Televisa ni se fijan en el talento, nada más en el físico y nada más. Pero ¿qué creen? Este actor, hace algunos años, poquitos años, pues se le comenzaron a sacar sus trapitos. Había cuidado muchísimo su carrera y había tratado de no ser un actor escandaloso. Sin embargo, cuando sale todo este asunto de la secta NXIVM, pues salen a relucir los nombres de la familia Gatica. Sí, Luis Gatica, aquel hombre que ha trabajado en muchísimas telenovelas, muchísimas, una de ellas en Marimar con Thalía. Fíjense que Thalía y Luis Gatica en la telenovela, él quería con ella, quería con Marimar y Marimar nunca le hizo caso, nunca. Pero resulta que les voy a platicar toda su historia de vida y créanme que es muy interesante. De hecho, desde sus papás, muy famosos y muy queridos aparte de todo. Y les voy a decir los grandes pleitos que tuvo Luis Gatica también por cuestiones que tienen que ver con los sindicatos y estas cosas también bastante fuertes. Bienvenidos a esta historia de Luis Gatica, de verdad que está muy interesante. Ojalá nos puedan acompañar hasta que termine el video y nos dará muchísimo gusto y muchísima alegría. Por lo pronto, les quiero comentar que, ay, Dios mío, oigan, hoy, ¿saben qué comí? No están ustedes para saberlo, pero yo hoy me comí unos ricos y deliciosos taquitos al pastor. Ay, no saben ustedes qué rico. Y sobre todo porque los hizo mi hermano en su canal de cocina de Con Sabor a México. Pero los hizo desde cero, así desde cero, paso a paso, híjole. El adobo tan rico, el sabor tan delicioso, la piña, uy, no, una cosa que yo todavía me estoy saboreando, de verdad, los taquitos al pastor que los hizo en Con Sabor a México y que ya está el video disponible. Ojalá nos puedan acompañar, por favor. Y también ayer tuvimos alarido, ¿verdad, Marcito? Alarido tuvimos a las 11 de la noche y el día de mañana tendremos los inexpertos. Así es que invitados están a todos nuestros canales, ya lo saben, también en Productora 69, en todos nuestros canales. Gracias de verdad por siempre darnos un voto de confianza y ver nuestros contenidos. Por lo pronto, Omarcito, pues vámonos con saluditos, por favor, para darle la bienvenida a quienes nos hacen el favor de conectarse con nosotros, como Raquel del Carmen Corona. Dice, sí, qué bueno que ya estamos en el alarido. Gracias, Raquel. Ahorita es el Philip, pero ayer pasamos el alarido y así nos vamos martes, jueves, no es cierto, martes, jueves y domingo tenemos alarido. Lari Gutiérrez dice, hola, buenas noches, Philip, excelente noche, presente como todos los días, saluditos desde Salamanca, Guanajuato. Lari, te mandamos besotes, muchas gracias. También está por aquí, ¿quién más? A ver, Omarcito, regálanos más saluditos. Emilia Gobe Trending 30 dice, espero ser la número 1. Ya lo eres la número 1.
Gracias a Marilyn Esquivel Orozco. Philip hermoso, qué gusto verte. A mí me da más gusto, Marilyn. Yo te mando un besote grande. También está por acá con nosotros el día de hoy Esther Vega. Saludos, Philip, desde León, Guanajuato. A toda la gente de León, Guanajuato les mando besos y abrazos. Mauricio Ríos. Hola, Philip. Un día te encontré en YouTube y ahora eres parte de mi familia. Ay, Mauricio, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por decirnos cosas tan bonitas y sobre todo por quedarte con nosotros aquí en este canal. Y te invito a todos los otros canales que les mencioné hace ratito. Gracias de verdad a Sonia Díaz Herrera. Philip, bendiciones para todos también. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí vámonos con esta historia porque está bien interesante. Fíjense, él se llama Luis Antonio Gatica Mercado, ese es su nombre real. De hecho, él nació en el estado de Veracruz, Luis Gatica, que así es como se le conoce artísticamente, y es un hombre que ya tiene 64 años. Sigue siendo joven, muy joven. De hecho, Luis Gatica es padre, no es cierto, no es padre, es hijo de un cantante muy exitoso, chileno, don Lucho Gatica. Don Lucho Gatica, que bueno, ha sido uno de los reyes del bolero y que por ahí de finales de los años 50 y toda la década de los años 60, don Lucho Gatica tuvo una carrera importantísima en la música, una época dorada para el bolero. Resulta que don Lucho Gatica estaba casado con una actriz que era en aquel momento y ex reina de belleza. Imagínense ustedes la mujer tan hermosa que era en aquellos años Mapita Cortés. Mapita Cortés, que era una mujer que tenía ascendencia estadounidense y puertorriqueña, muy guapa. Pues ellos dos se casaron, don Lucho Gatica y doña Mapita Cortés. De hecho, fíjense que les quisiera yo hablar de la vida de los dos por separado, porque tienen vidas muy intensas y muy interesantes. Hoy vamos a hablar de su hijo, de Luis Gatica, pero la vida de ellos dos, de los papás, cada uno tiene una vida fascinante. Bueno, pues resulta que don Lucho Gatica, antes de conocer a Mapita Cortés, estaba de novio con doña Marta Roth. Marta Roth, una gran actriz que conocemos en México de toda la vida. Resulta que ellos eran novios, incluso se comprometieron. Pero resulta que un buen día, Mapita Cortés aparece en la vida de Lucho Gatica, el chileno. Y don Lucho canceló su compromiso con Marta Roth. Dijo, perdón, pero así es el amor y yo no tengo nada seguro con Mapita, ni si, la vi una vez, solamente la vi, pero necesito hacer la lucha y hacer el intento para robarle el corazón. Y Marta Roth tuvo que dejarlo ir a don Lucho Gatica. Don Lucho Gatica se enfocó en conquistar a Mapita Cortés hasta que finalmente lo logró. Se hacen novios y no solamente se hacen novios, sino se casan. Uno pensaría que el matrimonio de Mapita Cortés y de don Lucho Gatica iba a ser para toda la vida después de tanto que le había rogado don Lucho Gatica. Pero resulta que no. Duraron 16 años, que fueron muchos años, pero a final de cuentas el matrimonio terminó y terminó en divorcio. Fíjense que cuando ellos se divorciaron, sus hijos ya no estaban tan chiquitos. De hecho, ellos tuvieron 5 hijos. Dentro de los 5 hijos están, por ejemplo, Juana Silvia, uno de ellos, Aida Yolanda, otro, María del Pilar, otro, Luis Gatica y Alfredo. Alfredo es conocido también como Alfi Gatica. Allá hay una confusión y ahorita les voy a decir por qué se dio esta confusión. Porque resulta que Alfredo o Alfi Gatica es al día de hoy un empresario y productor musical muy importante. Resulta que Alfi, uno de los hijos de don Lucho Gatica y hermano de Luis Gatica, se casó. Y fíjense que él se casó nada más ni nada menos con una chica, una mujer que fue en algún momento una de las chicas más asediadas de todo México, incluso muy amiga de Luis Miguel. Resulta que se casa con Cecilia Salinas Ocelli, la hija de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, Alfredo es yerno de Carlos Salinas de Gortari, pero hay otro Alfredo Gatica que es su sobrino y mucha gente los confunden a Alfredo tío con Alfredo sobrino. No, en realidad el hermano de Luis Gatica es el esposo de Cecilia. Fíjense nada más que de hecho se habla, según lo que se cuenta,
es que en una fiesta de Cecilia, justamente en la época de Salinas de Gortari, cuando los presidentes vivían Los Pinos, resulta que se hace una fiesta tremenda, un fiesto, no, 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 nacía lo grande, en donde hubo de todo, como en esas fiestas, ¿no? Ahora sí, droga, sexo y rock and roll. Y resulta que llega Luis Miguel y en esta fiesta lo que se cuenta es que Luis Miguel, pues digamos que se excedió en el consumo de algunas sustancias y pierde la vida. Eso es lo que se cuenta, ¿no? Y entonces que Luis Miguel, o el cuerpo de Luis Miguel, fue enterrado justamente en el asta bandera de allá de Los Pinos. En Productora 69 hicimos un recorrido en Los Pinos y resulta que visitamos parte por parte toda esa historia, ¿no? De Luis Miguel. Eso es lo que se cuenta, es lo que se dice. Yo no sé si esto en realidad sucedió o no, pero fue justamente en una fiesta de Cecilia, quien hoy es esposa de Alfredo, hermano de Luis Gatica. Y esta familia se ha convertido en una familia incómoda para Luis. Y les voy a platicar por qué, pero eso va a ser en un momentito. Porque resulta que, ¿cómo los han relacionado? Pues claro, la familia Salinas es una familia muy, 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 muy polémica y claro que han salido embarrados en muchísimas cosas. Pero además, fíjense, cuando los 5 hijos del matrimonio de Mapita Cortés y de don Lucho Gatica, pues ya estaban grandes y sus padres se divorcian, resulta que don Lucho se casó todavía, de hecho se casó 2 veces más después de Mapita Cortés y con cada una de sus esposas tuvo una hija, por lo cual son 7 hijos de don Lucho Gatica, 7. Bueno, en cambio, Mapita Cortés fue mujer de un solo hombre, nunca se volvió a casar, la mamá de Luis Gatica, nunca. Ahora sí que el gran amor de su vida fue don Lucho. Cuando los muchachos Gatica estaban jovencitos, todos ellos, incluyendo a Luis, pues digamos que su vida la pasó, imagínense, la mamá actriz y el papá cantante, bueno, pues toda la vida los chamacos se la pasaron en estaciones de radio, en escenarios porque iban a cantar a conciertos, en foros de grabación, en sets de cine, en escenarios de teatro, viendo libretos, vestuarios, para ellos era lo más normal del mundo. Y para Luis Gatica, viendo todas las actividades de sus papás, pues claro que le empezó a interesar poco a poquito todo el mundo del espectáculo. De hecho, para ellos era muy común el ver a los amigos de sus papás. Y los amigos de sus papás eran gente muy importante, no solamente del espectáculo, también eran personas muy importantes del mundo de la política y de la sociedad. Por ejemplo, a la casa de la familia Gatica llegó a visitar nada más ni nada menos que el mismísimo rey del fútbol, el rey Pelé. Fíjense, no, digo, imagínense que haya llegado don Pelé a la casa de uno, bueno, para presumirlo. Iban a España y lo recibía la princesa Margarita de España, la hermana menor del rey Juan Carlos. Bueno, es que se relacionaron con muchísima gente. Y claro, al tener unos papás con buenos trabajos, ambos, pues claro que tenían, ¿cómo decirlo? Pues tenían una vida cómoda, una vida llena de lujos. No les hacía falta absolutamente nada, nada, nada. Y de los 5 hermanos que eran, principalmente Luis era el que estaba muy apegado a su papá y a las actividades del papá. Entonces, cuando entra a la escuela Luis Gatica, se la pasaba cantando. Era lo que veía a su papá hacer todos los días. Entonces Luis cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba. Y él siempre hablaba a Luis Gatica del orgulloso que estaba de sus papás, de los dos. Claro que había muchas ocasiones en las que Luis le reclamaba a su papá y a su mamá que por culpa de su trabajo nunca estaban en casa, que por culpa de su trabajo no les ponían tanta atención y pues un tipo de reclamos que creo que no solamente lo han hecho los artistas. Todo mundo, ¿no? Le reclamamos en algún momento a nuestros padres que no nos dan la atención que nosotros quisiéramos. Y en aquellos años, siendo uno niño, no logra uno entender que los papás no es porque no quieran, es porque tienen que trabajar para poder darnos lo que está en sus manos. Y para Luis era muy sencillo decir, nos abandonan, nos dejan solos, no nos quieren, y bueno, pues así se la fue llevando. Fíjense que Luis Gatica, teniendo, híjole, pues ¿qué serían? 6 años, estaba muy chiquito, muy, muy, muy chiquito. Un día su papá, don Lucho Gatica, le dijo, oye, pues tú te la pasas cantando todo el día. ¿Te gusta cantar? No, pues que sí, papá.
¿Quieres ser cantante? No, pues que sí, papá. Pues vamos a grabar un disco, le dijo don Lucho Gatica. Y resulta que hay un disco que se grabó teniendo 6 años, Luis Gatica, junto a su papá. Imagínense qué bonito compartir los micrófonos de un estudio de grabación, padre e hijo, además los dos muy talentosos. Sacan este disco y pues le comienzan a preguntar a don Lucho, oye, ¿a poco tu hijo quiere ser artista? No, pues que sí. Pues préstamelo para una película, le dice un director. Voy a hacer una película y necesito un niño, un chamaco, préstamelo. Y don Lucho dijo, sí, si él quiere, adelante. Le preguntan a Luis y Luis dijo que sí. Entonces lo incluyen en una película bien niño, Luis Gatica, que se llamó Las Golfas. Fíjese que en esta película de Las Golfas salió, a ver si me acuerdo bien, estaba Jorge Ortiz de Pinedo, que empezaba también su carrera en el cine. Sale don José Luis Rodríguez el Puma, sale don Rafael Inclán y Cela Vega preciosísima en la película de Las Golfas. Bueno, pues fue el debut cinematográfico para el buen Luis Gatica. Gracias, Pilar Martínez, Pilar García Martínez, dice, un granito para el objetivo. Muchas gracias, Pili. Te mandamos un besote enorme, enorme. Oigan, pues resulta que Luis quedó muy satisfecho con este trabajo. Y entonces, pues dijo, yo quiero seguir trabajando. Y lo volvieron a contratar para otra, siendo niño, ¿eh? Hizo por ahí los Beverly de Peralvillo. Bueno, fíjense que si Luis Gatica desde ese momento, desde esos años, hubiera seguido trabajando en el cine o cantando, desde ahí su carrera hubiera despegado. Nada más que el problema es que de repente doña Mapita habló con don Lucho y le dijo, oye Lucho, tú dijiste que el niño nada más iba a trabajar un ratito, un tiempecito, para que se le quitara la tentación. Y ahora resulta que ya grabó disco, ya hizo las golfas, ahora ya está en los Beverly de Peralvillo, ya párale, pues a qué hora va a estudiar. El chamaco necesita hacer su secundaria, su preparatoria, yo quiero que haga una licenciatura, ya después si quiere grabar discos, que los grabe. Y entonces, pues don Lucho Gatica dijo, pues lo siento, hijo, ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero y tu mamá ya dio la orden, así es que lo siento mucho, pero ya no hay manera, pues ya tienes que dejar de trabajar. Y sí, Luis Gatica deja de trabajar, deja de cantar, deja de todo, todo, todo y comienza a prepararse bien, bien, bien en sus estudios. Ya estaba en la secundaria. Termina la secundaria bien, termina la preparatoria bien y cuando Luis termina la preparatoria era el momento de decidir qué carrera quería estudiar. Y Luis Gatica dijo, quiero ser piloto aviador, pero quiero ser piloto de línea comercial, quiero llevar y traer gente, pero además, pues son carreras muy caras, muy costosas, que no cualquiera podría pagarla. Y sus papás dijeron, perfecto, ¿quieres ser piloto? Adelante. Se mete a estudiar para piloto comercial y miren lo mejor del asunto es que Luis Gatica terminó, sí, tiene su licencia y todo para volar aviones sin mayor problema, ¿ya? Él dijo, pues ya mis papás me la pagaron, voy a comenzar a trabajar. Justamente cuando ya estaba por solicitar empleo en alguna línea aérea de aquellos años, resulta que un día, viendo el periódico, se entera que el SEA de Televisa estaba en audiciones. Estaba en audiciones, pues, para la nueva generación de artistas, de actores en aquel momento. Entonces Luis dijo, ¿será que voy o no voy? Pues total, que puede pasar, no creo que me quede. Llega el día de las audiciones, Luis Gatica. Bueno, cuando él pregunta, oigan, ¿cuántas personas estaremos formados? Y le dijeron, pues ahorita como llegaste temprano no son tantos, al ratito van a llegar más. Ahorita pues ponle que haya 2,500 jóvenes formados, le dijeron. Después de ti, pues ya llegarán otros 5,000, pero ahorita pues 2,500. Dijo, no, pues no, ni de chiste voy a tener oportunidad para quedarme, ni de chiste. Pues resulta que sí se quedó, ¿no? Le hacen su audición y todo y le dijeron, sí, tienes talento, te quedas. En realidad, se habla mucho que fue don Lucho Gatica y su mamá Mapita Cortés quienes tuvieron mucho que ver para que su hijo sí se quedara en el CEA, porque los dos eran muy conocidos en Televisa, Mapita Cortés y don Lucho Gatica. Entonces, pues a final de cuentas, haya sido como haya sido, pues Luis Gatica se queda en el CEA. Cuando ya estaba estudiando ahí en el CEA, le toca ser parte de la generación de nuevos actores. Estaba ahí un Ernesto Laguardia, por ejemplo. Estaba Alejandra Ábalos, Erika Buenfil,
Eduardo Yáñez, Laura Flores, ay, ¿quién más le tocó? Claudia Ramírez, bueno, muchos que después conocimos ya como grandes actores y la gran mayoría protagonistas de telenovela. Bueno, pues resulta que en aquellos años Televisa había hecho un convenio con actores de teatro que eran muy buenos para que llegaran a dar clases al CEA. Por eso estas generaciones tuvieron grandes maestros. Hoy muchos de los profesores de Televisa, del CEA de Televisa salieron del mismo CEA, pero en aquellos años los profesores eran de verdad prácticamente dramaturgos, histriones muy, muy, muy importantes. Por eso estas generaciones pues aprendieron bastante, bastante bien. Bueno, pues con estos maestros tan buenos que tenían en aquellos años en el CEA, estos actores, todos, 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 llegaron a ser actores muy versátiles, muchos. Y resulta que en una ocasión le dicen a Luis, pues viene tu prueba de fuego, mijo. Te conseguimos un personaje pequeñito, no tan grande porque vas empezando, pero pues va a ser una producción de Valentín Pimstein, no cualquiera, ¿no? Y además el señor pues es geniudo para que aprendas lo que es bueno. Si te acomoda la gritoniza, si no haces bien las cosas. Esta telenovela donde sale por primera vez Luis Gatica fue La Fiera, que La Fiera pues estaba protagonizada en aquel momento por una de las reinas de las telenovelas. Una de las reinas, porque pues, Verónica Castro, Lucía Méndez, ¿quién más estaba como reina de las telenovelas de aquellos años? Claro, Victoria Rufo, que además Victoria Rufo, una muñequita preciosísima, Victoria Rufo, preciosa y buenísima para el llanto, ¿no? Eso sí, doña Victoria Rufo sabe llorar de una manera tan bonita, pero tan bonita. Y entonces ahí es donde entra a trabajar Luis Gatica. Bueno, pues no resulta que cuando Luis Gatica se presenta con Pedro Damián, que fue el que dirigió, con Valentín Pimstein, que fue el que produjo, se presenta con ellos. Pues bueno, está bien, muchacho, pues si ya te mandaron, órale, te damos un personaje aquí, no pasa nada. Y le presentan a Victoria Rufo. Cuando conoce a Victoria Rufo, se quedó con la boca abierta. De verdad, una muñequita. Pues imagínense, estamos hablando de qué años. Bien bonita, Verónica, Victoria Rufo, bueno, Verónica Castro también. Victoria Rufo, pues una muñequita. Y le movió el corazoncito. Y entonces, pues dijo, ah, caramba, esta chamaca, pues tiene lo suyo. Bonita, seductora, muy famosa, y era Victoria Rufo en aquel momento. Y dijo, pues le voy a empezar a echar los perros. ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita y me haga caso? El hecho es que comienzan a grabar la telenovela de La Fiera y se decepcionó totalmente. Luis Gatica dijo, no, 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 no. Esta mujer, miren nomás, díganme si no era una Barbie, no, sí, morenaza de fuego, pero vean nomás qué chulada, doña Victoria Rufo. Pues resulta que quedó decepcionado de ella. ¿Por qué? Victoria ya era muy famosa en aquel momento y entonces tenía una actitud altiva. Pues sí, una actitud de diva. Se sabía artista desde ese momento, Victoria Rufo. Era una mujer que no hablaba con nadie más que con la gente indicada, con quienes iba a tener alguna participación, con el productor, el director y párenle de contar. O sí, muy subidita, doña Victoria. Y entonces resulta que dijo don Lucho, perdón, Luis dijo, yo no tengo ninguna oportunidad. No, no, no. Pero además no me gustaría estar con alguien, pues que se siente diva, que es una diva y que además muy famosa. No, 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 dijo él. Pues en el momento que él como que quita sus halagos y dejó de como mirarla así como con compasión y todo, pues fue cuando Victoria dijo, ah, caramba, ¿y ahora qué hice? Porque este primero empezó ahí como que muy echándome ojitos y ahora resulta que ya ni me pela. Y entonces, pues Victoria comienza así como que a jugar con él, ¿no? Como a coquetearle y le hace caso. Fíjense que Luis dijo, no, pues a quién le dan pan que llore, pues si será diva y todo, pero no importa, pues si ya me dijo que sí, pues adelante. Y comenzaron a ser novios, bien jovencitos los dos, muy, muy, muy jovencitos. El asunto es que Luis, pues se sentía muy inseguro, porque él era su primer telenovela, era un personaje muy pequeño, nadie lo conocía, y Victoria era realmente una reina de la televisión en aquel momento.
Entonces, pues se sentía en desventaja, totalmente en desventaja. No sé si en cuestión económica también haya habido diferencias, pero por lo menos en la parte de popularidad, Victoria se lo llevaba de calle. Y Luis se sentía muy inseguro con ella, mucho. Pero además, cada personaje que se le acercaba a Victoria lo llenaba de celos a Luis, muy, 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 muy celoso. Y cuando llegaban a salir, que se iban a comer a algún restaurante, que iban a algún lado, la gente decía, ¡ah, la fiera! Y todo el mundo se le acercaba a Victoria. A Luis ni lo fumaban, ni lo pelaban, así como que quítese, señor, hágase un lado. Y era tomarse fotos, autógrafos, besos y abrazos con Victoria, pero no con Luis. Y Victoria, tratando, pues, de ser amable, de ser cordial con su público, hombres y mujeres, pues su trabajo es ese, sonreír, mostrar una cara bonita, el beso, el abrazo, es parte de su trabajo. Y eso no lo entendía Luis y se ponía exageradamente celoso, pero celosísimo, porque además, pues a él la gente ni siquiera lo topaba, siendo que también ella salía en la televisión. Y entonces él pensaba ay, Verónica, que Victoria lo hacía como a propósito. Él pensaba que Victoria lo hacía para ponerlo mal, para ponerlo celoso. Y entonces se enojaba tanto, 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 que después de 4 meses, los dos dijeron, ¿saben qué? No podemos seguir así. Esto está muy feo. O sea, yo no soporto que alguien se te acerque, que tú les hagas juego a los fans. No, 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 no. Y deciden terminar su relación 4 meses después de haber iniciado, que para Luis debió haber sido una satisfacción enorme haber tenido de novia a una mujer tan famosa y tan bonita. Pero fíjense que quedaron como amigos. Siempre se habla de terminamos bien, ¿no? Desde el amor. Pero no, ellos en realidad hasta el día de hoy, y miren que Luis Gatica ya tiene 64 años, siguen siendo muy buenos amigos hasta el día de hoy. Bueno, cuando comienza Victoria Rufo a tener una relación con Eugenio Derbez, pues como que Luis dijo, ay, bueno, pues mira, solo porque tú estás contenta, pues adelante, yo te apoyo. Y después cuando se dio toda esta situación que se casó, pero que no se casó, pero que Eugenio se burló de ella, pero todo esto, pues Luis estuvo siempre a su lado. Después cuando queda embarazada de Eugenio y que nace su hijo José Eduardo y tiene que ir al hospital, Victoria no quiso que mucha gente supiera y que mucha gente estuviera con ella, pero sí permitió que Luis Gatica fuera por ella al hospital y la llevara a su casa y que estuviera con ella acompañándola, pues en un momento que para ella fue difícil, porque ella esperaba mucho más de Eugenio. Entonces les digo que por eso hasta el día de hoy siguen siendo grandes, grandes amigos. Bueno, el caso es que, regresando a la fiera se convierte en éxito absoluto. ¿No? Todo el mundo veía la fiera, todo el mundo. Y Luis trató de hacer su mejor personaje, porque además era, pues digamos, el primer personaje en una telenovela tan, tan, tan importante. Y de ahí lo contrataron para hacer teatro, para hacer cine, para hacer telenovelas. Bueno, hizo una obra de teatro en aquel momento que se llamó Pájaros Azules. Y miren, ya no le faltó trabajo. Iba uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero de repente, un buen día, Luis dijo, pues sí, sí está muy bonito todo lo de la actuación, me gusta, conozco chamacas bien guapas, pues la gente ya me conoce, todo muy bien. Solamente que hay algo que no me hace tan feliz. Y es que resulta que yo cuando estaba chamaco, decía Luis, pues yo cantaba y grabé mi disco con mi papá. Y mi papá siendo cantante, pues yo le aprendí mucho. Y yo quiero cantar, decía Luis. Entonces, cuando él tenía 25 años, que estamos hablando de 1986. Resulta que Luis deja la actuación y dijo, hasta aquí, voy a ponerle pausa y quiero probar suerte ahora como cantante. Y sí, fíjense que se une a diferentes grupos, casi todos ellos de rock, a varios grupos, e incluso sacó su disco y todo el rollo. Pues, ¿qué creen? No. Digo, total diferencia a su papá, que don Lucho Gatica, bueno, vendió discos y discos y discos y discos. Luis, pues no vio su suerte con la música. Y nadie entendía por qué, porque en realidad mal cantante no es, su música no era mala, pues digamos que pudo haber tenido bastante éxito. Él en aquel momento, Luis Gatica, achacó el fracaso que tuvo como cantante
a que la compañía disquera a la que él pertenecía, pues no lo apoyaba. ¿Por qué? Miren, en la industria del disco hay una situación de la que se habla y se ha hablado durante toda la vida, que es la payola. La payola es un tipo de mordida o de soborno que dan los directivos de las compañías disqueras a los programadores musicales de las estaciones de radio y también de televisión para que programen más veces a cierto cantante o cierta canción. Entonces, ahí hice su disco, miren, uno de los discos que sacó Luis Gatica. Bueno, pues resulta que dentro de esta payola se pagan cantidades exorbitantes. Se llegan a pagar desde cosas como autos, casas, viajes, a los programadores musicales, pero además dinero en efectivo. Y hablando de dinero en efectivo, ¿no creen ustedes que, ay, pues vamos a dar 100,000 pesos de payola? No, hombre, se habla de millones de pesos. Bueno, también estamos hablando de otra época, cuando se vendían discos. Hoy ya no se venden discos, todo es a través de las plataformas digitales, la música se descarga y todo eso, ¿no? Pero todavía en la época en la que a mí me tocó conocer el mundo de la música en las estaciones de radio, se manejaban millones de pesos para la payola. Era una grosería de dinero. Y ahí venían los famosos bloqueos, que por ejemplo, cuando entraba una canción nueva de Alejandro Fernández, por llamar, por poner un ejemplo nada más, ¿eh? Cuando entraba una canción nueva de Alejandro Fernández, prohibidísimo tocar una canción de Pedrito Fernández, porque era la competencia y comenzaban los vetos para los artistas. Entonces, los cantantes, por ejemplo, la familia Aguilar, se sabe que lo han hecho durante mucho tiempo. El bloquear, ok, yo pongo mi música en tu estación, pero me sacas a todos los demás que me hacen competencia. Y es un juego tan sucio que se hace en la música, pero tan sucio, que artistas, directivos de disqueras y gerentes de estaciones de radio lo han negado toda la vida, toda la vida. Pero es un hecho que existe. Y se ha hablado de esto durante mucho tiempo. Bueno, Luis Gatica decía, es que como dan payola para apoyar a otros artistas, pues a mí ya no me promocionan, a mí ya no me toca. Entonces, por eso es que mis discos no han funcionado, porque no hay promoción para mí, porque todo lo invierten en otros artistas. Y como saben que mi música no es mala y piensan que se va a vender sola, pues por eso no me apoyan. Pero en realidad sí fue por eso, por lo que yo no pude sobresalir en la música. Yo no sé si sí fue por esto o no, pero tiene razón Luis Gatica, la payola existe y ha existido desde hace muchísimos años. Incluso hace algún tiempo, aquí platicamos en este canal del Philip, platicamos con Gustavo Lara. Gustavo Lara es un cantante baladista de los años 90. Muy bueno, Gustavo Lara, canta muy bonito. Y él, por ejemplo, no me acuerdo en qué disquera estaba, pero él nos contó aquí que después, como tenía mucho éxito Gustavo Lara, lo contrata Sony Music, pero Sony Music le da un contrato, lo firma únicamente para guardarlo, enlatarlo y que los artistas que ya tenía firmados Sony Music pudieran brillar. Es decir, lo contrataron para acabarle su carrera. Y eso de verdad hacen muchas compañías. No, miren, él es Gustavo Lara. Y eso lo hacen muchas compañías. Entonces de eso se quejó Luis Gatica en aquel momento. Entonces, cuando Luis no logra hacer una carrera en la música, que además fue un dolor muy grande para él, regresó a la actuación. Dijo, bueno, pues por lo menos ya tenía un nombre dentro de la actuación. Y miren, en este regreso que tuvo a la actuación, Luis pues comenzó a noviar con mucha, ya había noviado con Victoria Rufo, pero ahora actriz que le ponían guapísima, él decía, si Victoria Rufo, siendo un bombón, me hizo caso, hombre, ahora sí que puedo con cualquiera. Y sí, tuvo muchas novias, varias, hasta que finalmente por ahí del año 93, 1993, conoce a Georgina. Luis ya tenía en ese momento 32 años. Y resulta que Georgina, fíjense que ella era la directora artística de Luis de Llano, de la oficina de Luis de Llano, que tenía bueno, tiene yo creo que su empresa que se llama Conceptos. Y ojalá que le vaya muy bien a don Luis de Llano para que le pague su buen dinerito a Sasha Sokol y que no se haga sonso. Bueno, pues resulta que Luis y Georgina se hacen novios y se casaron. Fíjense, ellos tienen al día de hoy tres hijos, porque además de todo, Georgina y Luis Gatica siguen juntos. Desde ese 1993 hasta el día de hoy, están ellos pues como matrimonio. Tienen a su hijo Luis Antonio,
a Luis Emiliano y a Mapi, Mapi Junior, ¿no? Como su abuelita. Fíjense que aunque los muchachos son el gran amor en la vida de Luis Gatica, había ocasiones en las que le pasaba lo mismo que a su papá, lo mismo. Por irse a hacer una telenovela, por irse a hacer una película, pues obviamente se perdió de grandes momentos en la vida de sus hijos. Lo mismito que le pasó a él. Y claro que sus hijos también le reclamaron. Incluso cuando sus hijos le reclamaban, es que casi no pasas tiempo con nosotros. Y él estaba, Luis Gatica, estaba haciendo alguna telenovela. De pronto los productores decían, tiempo, tiempo, ¿no? Descanso. Y Luis decía, ¿por qué estamos parando? No, pues es que la protagonista la están maquillando. Pues llámela más temprano, decía Luis Gatica. ¿Cómo es posible que nos hagan perder tiempo? Este tiempo que estamos aquí yo lo podría pasar con mis hijos y no lo hago por estar aquí perdiendo el tiempo. Hay que acelerar todo. Pues bueno, pues decían, si quieres vete, pero ya sabes lo que puede pasar con tu carrera. Se te termina. Pero como en realidad es buen actor, pues no importa, aunque era pleitero, pues de todas maneras lo seguían contratando. Fíjense que uno de los personajes que más se les recuerda como actor a Luis Gatica fue el que hizo en el año 94, 1994. Recordemos que Thalía firmó un contrato con Televisa para hacer tres telenovelas a las que le iban a invertir un dineral porque tenían pues expectativas con ella. Y se hace María la del Barrio, se hace, bueno, primero fue María Mercedes, María la del Barrio y después se hace Marimar, que fue la última. Ahí es donde contratan a Lucho, bueno, a Luis, perdón, a Luis Gatica en el personaje de Chuy, el capataz, y que Chuy desde siempre estuvo muy enamorado de Marimar, o sea, de Thalía, pero pues Luis en esa novela era un hombre de condición humilde y pues Thalía pues también era pobrecita, entonces pues Thalía se enamoró de Capetillo, que era Sergio, y pues ya, ¿no? A final de cuentas, en la telenovela, Luis o Chuy se casa con la hermana de Angélica, de la villana, con esta, ay, ¿cómo se llamaba la esposa? Ay, Dios mío, se me olvidó. Bueno, Angélica era la mala y su hermana Antonieta se casa con Antonieta, la hermana rica, y se la lleva a vivir al Realengo, que era un lugar para gente muy humilde. Bueno, pues miren, las chicas piensan que Luis Gatica es un hombre guapo, que es un hombre atractivo, es un hombre masculino, un hombre varonil, es alto, es delgado. Pero fíjense que cuando Luis intentó pedir protagónicos en Televisa, ¿qué creen? Pues se encuentra con el rollo de que le dicen, es que sabes qué, mira, o sea, si eres buen actor, pero es que hay un problema, no reúnes los requisitos físicos que tenemos en Televisa para nuestros protagonistas. ¿Cuáles son? Dice Luis. Bueno, o sea, pues que tengan los ojitos claros, que sean de piel blanca, que sean musculosos, delgaditos pero musculosos, que sean bonitos, pues. Tú tienes lo tuyo, pero es que nos hace falta algo como para que seas protagonista. Obviamente estamos hablando de la discriminación y el clasismo que siempre ha existido en Televisa. No es nuevo, ¿eh? Televisa desde que empezó sus transmisiones siempre se manejó de la misma manera, siempre. Y cuando sale una persona morenita en sus telenovelas, generalmente los ocupan para la trabajadora doméstica, para, ya sabemos, ¿no? Albita Salcedo Caldas dice, yo pensé que Luis Gatica solo era actor, no sabía que había sacado discos y sacó varios, Albita, sacó varios. El problema fue que, mira, no le dieron la promoción que él requería para sus discos y pues desafortunadamente no despegó, no hizo una carrera como cantante. Él no es compositor, es intérprete, igual que su papá, don Lucho Gatica, también era un buen cantante, no era compositor, pero de los buenos. Cantaba muy bonito don Lucho Gatica. Bueno, pues fíjense, al día de hoy, cuando se hace pues algún rechazo por el aspecto físico de la gente, ya se puede denunciar por, ay, ¿cómo se llama esto, Marcito? Por racismo, clasismo, discriminación, pero en aquellos años no. Y entonces Luis no lo tomó ni personal, ni tampoco hizo drama. Él simplemente dijo, puedo entenderlo, porque no todos los personajes son para todos los actores. Entonces, pues no pasa nada, digo, yo seguiré trabajando, no hay ningún problema. Lo que sí quiero es que mi carrera vaya creciendo, dijo él. Y miren, de alguna manera él aceptó
que su crecimiento como actor fuera con papeles secundarios. No alcanzó para poder ser protagonista, aunque sí llenaba los requisitos, aunque sí podía hacerlo y porque tenía la preparación y tenía la capacidad para hacerlo, pero resulta que no se lo permitieron. Tristemente no se lo permitieron. Bueno, pues por ahí de los años 90, fíjense que su mamá, desde inicios de los años 90, doña Mapi Cortés, esta ex reina de belleza y gran actriz, comienza a sentirse mal de salud. Y para todos los hijos, para los hijos Gatica, pues fue un dolor muy, muy, muy grande. Resulta que cuando la llevan al médico para ver qué era lo que pasaba con su salud, les dicen que doña Mapi tenía cáncer, estaba enferma de cáncer. Y para la familia fue un golpe muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Doña Mapi Cortés murió el 1 de enero de 1996. De hecho, si buscamos información de doña Mapi Cortés en algunas páginas desde Wikipedia y algunas otras, dice que doña Mapi murió en el año 2006. No, no, no fue así. Doña Mapi murió en 1996. No sé por qué manejan esa información errónea, pero en realidad no fue así. Aida Álvarez, muchas gracias, Aida. Dice, hola, Philip y equipo, para el objetivo. El Meneito, muchas gracias. Aida, al ratito nos lo echamos con todo cariño y te mando besitos. Pues bueno, fíjense que cuando fallece la señora Mapi, la familia Gatica quedó muy, muy lastimada, mucho. De hecho, Luis Gatica ya no quiso volver a actuar. Él dijo, no, no podía porque su mamá había sido actriz y una gran actriz. Y era como recordarla todo el tiempo cuando mi mamá estaba en los sets, cuando tenía llamados, cuando nos llevaba también. Y entonces, pues, no podía Luis. Y pasó un año completito para que regresara a los foros. Un año. Bueno, pues total, cuando regresa nuevamente a trabajar Luis Gatica, pues se encontró con que las cosas habían cambiado. Y es que parece mentira, pero apenas uno se ausenta de alguna situación y al regresar todo está patas para arriba. Siempre las cosas van evolucionando, pero cuando formamos parte de, pues nos vamos enterando sobre la marcha. Pero cuando nos salimos y dejamos de hacerlo, regresamos y decimos, todo ha cambiado, nada es igual. Y eso le pasó a Luis. ¿Por qué? De entrada se encuentra con que su exclusividad en Televisa ya no estaba. Pero no era solamente él, eran todos los actores. Emilio Azcárraga Gallán había decidido romper con las exclusividades de todos los artistas. Sí dejó algunas, pero fueron muy poquitas, muy, muy, muy poquitas. Y Luis Gatica no estaba entre esas poquitas. Y entonces, esta exclusividad que le permitía a los actores cobrar un sueldo, una mensualidad, aun cuando no estaban trabajando, pues los ayudaba cuando no tenían proyectos. Para los actores era una bendición tener la exclusividad. Gracias a Evelyn Becerril, dice saludos desde Japón, dice por acá, es sábado, abrazos. Pues van 15 horas adelante, mira nada más, gracias Evelyn, te mandamos un besito y saludos desde México hasta Japón. Oigan, qué bonito que nos vean desde tan lejos. Es la ventaja del Internet y del YouTube, que en tiempo real, miren hasta dónde llegamos, hasta Japón. Bienvenida, Evelyn, y muchas gracias. Bueno, pues muchos actores se quedan sin exclusividad. Y ahí vino la gran preocupación para Luis Gatica, porque dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo voy a cobrar solamente cuando tenga proyectos, no sé cada cuándo sea, porque no es que a los actores los estén metiendo constantemente a proyectos. Bueno, algunos sí. Si eres actor de Juan Osorio, seguro en todas sus telenovelas vas a tener trabajo, pero los que no, difícilmente. Entonces Luis decía, ¿y qué voy a hacer? Todavía algunos de mis hijos van a la escuela, hay que pagar la mensualidad, ¿cómo los voy a mantener? No, 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 no. Y entonces toma la decisión de dedicarse a otra cosa y dijo, yo ya no quiero ser actor, porque es un trabajo muy inestable y ahora sin exclusividad, pues peor tantito. El problema es que Luis Gatica sabía cantar o sabe cantar y sabe actuar. Y decía, ¿qué más hago? Porque además, si me voy a otra televisora como TV Azteca o me voy a Estados Unidos, me van a vetar de Televisa y el día que tengan un proyecto ya ni me van a querer llamar. No, creo que lo que más me conviene es quedarme en Televisa y trabajar con ellos cada que haya algún proyecto. Ah, no me puedo poner mis moños, dijo él.
Bueno, así sucedió. Él le fue fiel a Televisa y se queda, aunque ya no tenga exclusividad. El problema era que mientras él tenía este contrato, cuando había un personaje para él, lo llamaban y le decían, Luis, tienes un proyecto, vas a hacer este personaje, tal, 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 y ya. Pero ahora sin las exclusividades todo había cambiado. ¿Por qué? Porque los nuevos productores que se quedaron en Televisa requerían casting para poder dar personajes. Y para actores ya renombrados, para actores que ya tenían una trayectoria, era humillante tener que ir con un productor joven a presentar un casting. Como, ¿por qué? Si yo ya tengo telenovelas al aire, si yo ya he hecho películas, ¿y ahora para qué quieres un casting? Nunca me lo habían pedido. Pues no, pero resulta que las reglas ahora son así, son de esa manera. Y cuando Luis iba y se formaba para hacer un casting, se daba cuenta que era regresar al inicio. Unas filas enormes, porque mucha gente quería tener algún personaje. Y decía Luis, qué difícil tener que empezar como novato, siendo que yo ya tengo una trayectoria. Pero tengo que hacer algo para marcar la diferencia entre todos estos muchachos que vienen detrás de mí y los que están adelante de mí. Y entonces él se informaba, tenía esa ventaja, ¿no? Luis Gatica, de informarse, pues, de qué se trataba la historia. Y entonces cuando él llegaba al casting, no llegaba como Luis Gatica. Él llegaba personificando ya el casting de lo que iba a hacer. Si era de lo que fuera, él iba disfrazado. Hablaba, hablaba, caminaba, se caracterizaba tal cual para marcar la diferencia. Y gracias a eso sí logró llamar la atención y comenzaron a llamarlo cada vez más para hacer trabajos ahí en Televisa. Incluso lo llegaron a llamar también para hacer trabajos en Telemundo y en Argos Televisión. Pero eso fue porque pues él comenzó a buscar la manera de no ir como llegaban todos, de marcar la diferencia. Pues digo, es el colmillo, ¿no? De los años de trabajo y de la experiencia que ya tenía. Porque además él es un actor muy preparado y logró hilar varias, hacer al hilo, pues hacer una tras otra varios trabajos, telenovelas, series, y él estuvo trabajando bastante, bastante, bastante. Llega el año 2002 y por ahí del 2002, Televisa lo llama para ser uno de los Big Brother VIP, que en esos años sí eran, vamos, eran como la casa de los famosos, pero hoy van famosos que en realidad no son famosos. En aquel momento sí metían pura gente famosa. Fíjense, cuando Luis Gatica entró al Big Brother, estuvo Galilea Montijo, que fue la que ganó, estuvo Facundo, estuvo Lorena Herrera, Arlet Terán, Arad de la Torre, Nailea Norvin, Alan, el de Magneto, Laisha Wilkins. Bueno, muchos famosos estuvieron en ese Big Brother. Y lo que sí hay que decir es que ahí Luis Gatica demostró ser un señor, porque ya era todo un señor muy bonachón, muy amable. Miren todos los que estuvieron ahí. Y ahí está Luis Gatica. Bueno, pues resulta que de inmediato se convierte Luis Gatica, ay, Víctor Noriega, miren, también estuvo ahí, de inmediato se convierte como en el papá de los muchachos. Y era el que los guiaba, el que los orientaba, el que hablaba con ellos, era muy amable, muy centrado, y eso le ganó mucho público a Luis Gatica, era como el amigo de todos. El asunto es que sí, buena persona, pero no era popular en comparación. Oigan, pues estaba Laisha Wilkins, que había estado en Soñadoras. Estaba Víctor Noriega, que había estado en Garibaldi. O sea, la mayoría de los que estuvieron ahí en realidad eran muy famosos. Y Luis era el menos popular. Por eso fue el primero en salir. Lo expulsaron primerito, primerito. Pero bueno, a final de cuentas tuvo mucha exposición en el Big Brother y le dieron más trabajo. Saliendo de ahí, hizo, si no estoy mal, hizo una telenovela que se llamó Niña Amada Mía y después hizo otra que se llamó Sueños y Caramelos. Pues, bueno, hasta Rubí con Bárbara Mori hizo también. Luis Gatica en realidad siempre su carrera la mantuvo muy enfocada como al trabajo, al trabajo, al trabajo. Era muy raro que Luis Gatica se metiera en un escándalo, en un conflicto. De hecho, cuando tenían ese tipo de reuniones para la ANDA, Luis Gatica era de los primeros en decir yo apoyo, yo estoy contigo, yo aplaudo, yo esto, yo aquello. Bueno, pues resulta que en una ocasión le dice Jesús Ochoa, el actor,
oye Luis, pues me voy a postular para ser el secretario general de la ANDA. Ya ves que traen un relajo ahí en la ANDA, ¿no? Con los pagos, que se han robado, que se han desfalcado. Yo voy a ir a poner orden, dijo Luis Ochoa. Jesús Ochoa, perdón. Le dijo Jesús Ochoa a Luis Gatica. Y Luis le dijo, te felicito, me parece muy bien. Al fin alguien va a entrar a poner orden ahí. Se da, bueno, hacen las elecciones, se da el nombramiento de Jesús Ochoa como secretario general de la ANDA y fue a la toma de protesta Luis Gatica. Ahí, bueno, aplaudió, lo felicitó, qué bueno, uy, no, todo era felicidad. Pero al pasar los días, esta gestión de Jesús Ochoa se convirtió en una gestión desastrosa. Empezaron, como en todo, la ANDA siempre ha sido de pleitos y pleitos y pleitos. Pues Luis Gatica sale a decir, qué decepción. Estoy totalmente decepcionado por la gestión que estás teniendo en la ANDA. Ha sido de las peores, dijo Luis Gatica. Tenías todo, todo para poder hacer algo bonito y resulta que puras cochinadas son las que estás haciendo. Y luego agarras de tu mano derecha, de tu incondicional, a este otro actor, Marco Treviño, que Marco Treviño al día de hoy es el dirigente de la ANDA, el secretario general de la ANDA. Bueno, dice Luis Gatica, este señor Marco Treviño no merece ninguno de mis respetos, porque es igual que tú, igualito, igualito. Bueno, salió de pleito. Y supongo que ahorita Luis Gatica tendrá pleito con Marco Treviño, porque le dijo hasta de lo que no. Fíjense que Jesús Ochoa, en la gestión que tuvo ahí en la ANDA, fue señalado por un desfalco que le hizo a Cintia Clitbo. Yo no sé si en realidad sucedió el desfalco o no, pero lo señalaron por esto. Incluso Luis Gatica le dijo, mejor ya bájale, Jesús Ochoa, ya bájale con los atropellos que estás cometiendo en contra de todos los actores, porque si no te vas a meter en un problemota, él es Jesús Ochoa. ¿Por qué? Porque Cintia Clitbo tiene todas las pruebas para demostrar que hubo un desfalco y te pueden hundir, así es que mejor bájale. Y se puso lo que nunca había hecho Luis Gatica, que era como encenderse, como entrar en conflictos, ahí sí, defendió con uñas. Y es que prácticamente desde que don Jorge Negrete, junto con algunos otros actores, crearon la ANDA, yo creo que don Jorge Negrete, que en paz descanse, si hubiera sabido en lo que se iba a convertir la ANDA, ni hubiera hecho nada porque son puros pleitos, puras acusaciones, te voy a meter a la cárcel, eres un ratero, no hay medicamentos, no nos surten, no nos dan atención en los hospitales. Bueno, hay reclamos que ya no hay espacio en la casa del actor, pero que yo sí coticé y no me quieren hacer valer mis derechos. Es un pleito tras pleito, tras pleito, tras pleito. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Que siempre se están acusando por falta de dinero, siempre es el mismo pleito. Y resulta que a la hora de la hora todo queda en palabras, porque así que ustedes digan, alguno de ellos ya fue a parar a la cárcel, alguno de ellos ya pagó lo que según se robó, nada, todo queda siempre en puras palabras, todo, todo, todo. Muchos que ahí entran siendo muy amigos, no, pues pasan nada más 15 días y ahora ya ni siquiera se hablan, acaban del chongo, no sé si esa anda está salada, saladísima, pero nunca ha habido un castigo, ¿eh? Un castigo ejemplar para alguno, no. Y a final de cuentas, quienes terminan pagando los platos rotos o el pato, ¿no? Como nos decían de chiquitos, es que el que paga el pato, bueno, pues son los agremiados, son todos estos actores que sí pagan sus cuotas sindicales y que lo único que hacen es observar cómo los dirigentes, pues, se roban los fondos, cómo hay desvíos de recursos, cómo se les niegan los servicios. Ellos son los únicos afectados, porque en realidad, cuando necesitan de su sindicato, el sindicato brilla por su ausencia. Y no es de ahora, es prácticamente de toda la vida. Bueno, ya la ANDA parece a la política, tal cual la política. Ah, para pedir son buenos, voten por mí, voten por mí. Ya que están arriba, si te conozco ni me acuerdo. Hay un TikToker, ay Dios mío, es que de verdad está muy feo. Hay un TikToker que era apoyaba muchísimo, muchísimo al gobierno actual. Oigan, pues desaparecieron a su hermano. Esta es noticia reciente, no me acuerdo cómo se llama este personaje, pero es reciente y apoyaba muchísimo, muchísimo, era de los defensores más acérrimos que había. Y resulta que a su hermano lo desaparecieron.
fue a pedir ayuda y lo mandaron por un tubo. Y ahora, pues dice, pues es que no me había pasado a mí, por eso yo pensé que todo estaba bien, pero ya me di cuenta que no, y ya me di cuenta que es una tontería pelearme por los políticos, porque a final de cuentas yo acabo de pleito con todo el mundo y los políticos, bien, gracias, a ellos pachangueándosela muy a gusto. Pues así están los de Landa, igualitos, 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 que por cierto, ahorita que estamos hablando de la política, fíjense que el hermano Alfredo de Luis Gatica, les decía yo al principio, que se casó con Cecilia Salinas Ocelli, la hija de Carlos Salinas de Gortari. Cecilia es hermana de Emiliano Salinas. Emiliano Salinas es hijo de Carlos Salinas de Gortari y esposo de Ludvika Paleta. Bueno, recuerdan ustedes que por ahí del año 2019 sale todo un escándalo tremendo, tremendo, tremendo por este asunto de la secta de Nexium, en donde su líder, Kate Renier, eh, fue acusado de cantidad de barbaridades: tráfico sexual, abuso de menores, esclavitud, crimen organizado. Bueno, se hablaba que este hombre marcaba con un fierro caliente a sus mujeres. Dicen que Ludvika Paleta tiene esa marca. Yo la verdad no lo sé. Ella nunca lo ha desmentido, pero tampoco lo ha negado. Horrible, 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 horrible. Bueno, pues resulta que Cecilia Salinas, junto con su hermano Emiliano, fueron relacionados e involucrados en todo este asunto, en todo el escándalo, los dos. Muchos habló de Emiliano, pero porque Emiliano es esposo de Ludvika, y al ser esposo de Ludvika, pues obviamente tiene más foco, pero no se mencionó tanto en aquel momento a Cecilia, pues Cecilia, su hermana, también estuvo muy involucrada en todo este escándalo de Nexium. Miren, al Cecilia estar embarrada en el asunto de Nexium, por lógica se embarra a Alfredo, el hermano de Luis Gatica. Y entonces sale, pues obviamente se le preguntaba a Luis Gatica, y Luis siempre, siempre se defendió. Eso sí, hay que reconocerle que siempre salía muy respetuoso, mucho, mucho, mucho. Y siempre decía, no voy a hablar de un tema que no conozco. Yo no sé de lo que me están hablando. Ahora, lo que sí les puedo decir es que mi familia, la familia Gatica, adoramos a mi cuñada, a Cecilia, la amamos. Es una extraordinaria mujer, es una buena madre, es una gran esposa. Y bueno, algo que sí les tengo que decir es que se nota que mi cuñada, Cecilia, es y fue educada por su mamá, por doña Cecilia Ocelli de Salinas, porque doña Cecilia, la mamá, fue una gran primera dama, una mujer intachable. Qué bueno que no le educó su papá, pues bajita la mano le echó las habladas a don Carlos Salinas de Gortari. Miren, este escándalo de Nexium se hizo tan, tan, tan grande, pero tan grande, que el tipejo este fue a dar a la cárcel, ¿no? El Kate Renier. Pero resulta que los alcances políticos de la familia Salinas de Gortari, pues hicieron que con los Salinas no pasara nada. ¿Hubo detenidos? Sí, el líder está en la cárcel, pero vimos a Emiliano Salinas y a Cecilia bailando en un cumpleaños de Kay Renier. Los vimos muy metidos en el asunto de esto de Nexium. Ludvika Paleta comprando una casa frente a la casa de Kay Renier. De que había vínculos, por lo menos una amistad, por supuesto que sí. ¿Y saben qué? No pasó nada. Emiliano Salinas sigue con su vida sin mayor problema. Cecilia Salinas sigue su vida sin mayor problema. Hagan de cuenta que ellos nunca hicieron absolutamente nada. Y obviamente este escándalo salpica a toda la familia de Gatica, a todos ellos. Ya sabemos que estamos en México y ya sabemos que en México, si tienes buenos contactos y estos contactos están dentro de la política, puedes hacer lo que se te dé la gana y no va a pasar absolutamente nada. ¿Y ustedes creen que la familia Salinas no tiene contactos? Bueno, lo que quieran de contactos. De lo más triste que ha vivido la familia Gatica es que en el 2018, don Lucho Gatica, gran cantante, gran intérprete chileno, perdió la vida. Fíjense que don Lucho ya tenía 90 años cuando murió.
Luis Gatica, aunque quiso seguir sus pasos y quiso convertirse en un cantante reconocido, pues no le alcanzó o el talento o el dinero para la payola. Y al día de hoy, pues es un actor consolidado de cine, de teatro y de televisión. Bueno, fíjense, no sé si hizo 2 o 3 películas para Hollywood y hablando en inglés hizo sus películas Luis Gatica. Está chavo todavía, vamos. Es que como yo ya me acerco a esas edades, yo digo, están chavos, ¿no? Tiene 64 años, Luis Gatica. Yo considero que todavía está joven. 41 años de esos 64 los ha dedicado a esta carrera. Ha hecho 45 telenovelas, 10 series y programas de televisión y 5 películas, entre ellas estas que hizo en Hollywood y que son habladas en inglés. Las que no estoy contando son las películas que hizo de niños. ¿Se acuerdan que les contaba que hizo Las Golfas y que hizo Los Beverly de Peralvillo y algunas otras? Esas no las contamos porque son películas que ni siquiera se le acreditaron, pero en donde trabajó Luis Gatica siendo pues niño, prácticamente siendo un chiquillo, ahí estuvo trabajando. Pero miren, pues sigue joven todavía Luis Gatica al día de hoy. ¿Y qué tal que me lo rechazan para ser protagonista? Que porque decían que no reunían los requisitos físicos. Ay, ya también los de Televisa se pasan de listos, como si todos los protagonistas tuvieran que venir de Europa o de Argentina, ahora resulta. Pero bueno, pues hasta aquí con la historia de don Luis Gatica, gran actor, no tuvo tanta suerte como cantante, pero vean nomás de todo lo que se viene a enterar uno, que ahora hasta familias salieron de los Salinas de Gortari, no puede ser. En fin, vámonos con mensajes, mi queridísimo Marcito Benumea. Angélica Méndez dice, hola Filip, un saludito desde San Antonio, Texas, me encantan tus programas. Angélica, bienvenida, muchas gracias. Aida Álvarez dice, como todos los que les dan tantito poder y luego a tomar dinero que no es suyo. Claro, Aida, claro, claro, claro. Todo, miren, la política la verdad es un cochinero y lo que buscan es enemistar al pueblo y que entre nosotros peleemos, mientras ellos ven que se están aprovechando. Por eso yo por la política no peleo, porque digo, yo prefiero estar bien con la gente que como yo somos trabajadores, que con la gente que sacamos adelante este país, que ellos hagan por allá sus cosas, porque de verdad nada más nos echan a pelear y a la hora de la hora ellos muy felices y unos empiezan con que hay el PAN, el PRI, el PRD, el Morena, esto, lo otro cuando hacen una fiesta, todos metidos ahí, baile y baile, cante y cante, sin importarles el color, y mientras uno ya sacándose los ojos. No, yo ya no. Ana Peña dice, hola, Filipe, muchas bendiciones para todos desde República Dominicana. Besitos, Ana Peña, gracias. Miren, hoy estamos muy internacionales. Dice Lupe Morales, Filip, salúdame, por favor. Hola, Lupita, muchas gracias y bienvenida. Javier Guerrero Amador dice, saludos desde Querétaro, lluvioso. ¿Cómo crees que está lloviendo? Ay, qué rico. A mí me encanta cuando llueve, nomás los truenos no me gustan por mis huesos, que se espanta. Dice Lari Gutiérrez, excelente narrativa, Philip, me encanta cómo cuentas estas historias. Soy tu fan de este canal y de En Shock. Oye, muchas gracias, Lari. Te mandamos un beso. Mauricio Rebolloso, amigo. Luis Gatica, un buen actor, de los pocos que salieron en los 80, sí. Sí, fíjate que sí. María Tapia dice, hola mi Philip, te adoro, besos para tu equipo y a huesitos. María, te mando yo un besote muy grande, gracias. Leticia Urbina, hola Philip y equipo de trabajo, súper buena historia. Televisa hizo su prototipo de güeritos y ojos de color, pero somos morenitos, bajitos, pero trabajadores. Pues sí, oye, yo siempre se los he dicho, yo, miren, como buen oaxaqueño, chaparrito, panzoncito y morenito. Pues sí, pues así somos. Tío Molote Feo de Fernán. Pile, dice, chíllame un Kiko, mijo. Tío, te mando un beso. Muchas gracias por estar aquí. Y a la gente del TikTok también, muchas gracias. Oigan, Alicia Reyes, gracias por vernos en TikTok. Te mando un besote. Gracias a Galaxia Altamirano también. Paquito de todos los días, gracias. Alfredo Barros Sierra también, muchas gracias. Guapo de guapos. Ay, ¿a poco está aquí el bulbo? No es cierto. ¿En serio? ¿Está aquí el bulbo? Dice, no es cierto, ¿eh? Dice también Andariego 730, muchas gracias. Fíjate que me gusta la canción del Andariego, es mi canción favorita. Lucy Oliver también, te mando un besito. Y, ay, ¿a poco sí, Dani? ¿Vamos a bailar el meneíto? ¿En serio? ¿En serio? Sí, a ver, pues vente, sí, mi Dani, sí. Vente para acá a bailar el meneíto, sí, mi hijo. Claro que sí. Claro saluda, que sí. Mi hijo, saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Ay, mi hijo, por lo menos una peinadita. No, sí ando peinado. Man. Ah, ¿sí te peinas? Pero, ¿ese sí, es tu peinado de queso Oaxaca? Sí, ¿a poco? Así se hace por la humedad, ahorita ya. Como anda lloviendo. Bueno. Oye, ¿y así le gustaste a Laimi?
Sí, así. ¿A poco? Así. Justamente así como bebés de galán. Miren nomás el otro, qué seguridad. Oye, mijo, pues échate el meneíto, mi Dani, pues Sí, hay que bailar el sí, meneíto. claro A ver, que pero sí. primero con la mano derecha. Eso, A ver, primero. espérate, ¿cuál es mi mano derecha? Derecha. Ahí está. Ay, mijo. Ay, qué amor. Ay, ese Huesos. Exento A ver, todo, mira. Huesos, vente a bailar el meneíto, ándale. Ven, Huesos. Pásame a bailar, Huesos. Ven, Huesitos. Ven, Huesos. Huesos de Jesús, Está ¿dónde de tu estás? lado, está de tu lado. No, ya quién sabe dónde se fue el Huesos de Jesús. A ver, mijo. A ver si lo agarraste. Y aquí está. Necio. Que luego, en un par de meses les voy a platicar una travesurota que hizo Huesos. Todavía no puedo, no me lo tienen permitido, pero les voy a platicar como en un par de mesecitos, porque este niño anda haciendo de las suyas. Y sí, le va a tocar a este niño, porque anda haciendo, pero en un par de meses van a ver que les voy a decir qué es lo que anda haciendo este chamaquito, que, parece que no haces nada, Huesos, parece que no rompes un plato. Pues ahora ponte a bailar el meneíto, mi querido Huesos. Dale, mi Dani. ¿Sale? ¿Seguro? A la 1, a las 2 y a las 3. El meneíto, el meneíto. El meneíto, yo con una mano no. A ver, Huesos, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Mi Huesos precioso, tan bonito. Ya, corre, súbete a la cama, vete ya a dormir. Bueno, gracias, mi Dani, muchas gracias. Saludos. Y gracias por acompañarnos durante toda la semana. Oigan, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por regalarnos un ratito de su tiempo. Se los agradezco en el alma y por supuesto que los invito a que mañana nos acompañen en Los Inexpertos a las 11 del día. Después recuerden que tenemos también el podcast de este canal del Philip y por si fuera poco, el domingo, fíjense nada más, tenemos Los Inexpertos a las 11 del día. Luego a las 6 de la tarde tenemos Con Sabor a México y a las 9 de la noche El Alarido. O sea, el fin de semana estamos muy moviditos. Por lo pronto ya nos vamos. Cuídense mucho, pásenla bonito. Gracias a Omarcito Benumea por acompañarnos toda la semana. A Dani Hijo, muchas gracias también. Y principalmente a cada uno de ustedes que nos acompañan y nos hacen el favor de conectarse en este canal que se llama El Philip. Yo me llamo Felipe Cruz, cuídense mucho, les mando besitos. Adiós.